Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Durante el mes de enero he leído 9 libros y hoy vamos a hablar de 5. Si queréis saber más sobre los otros libros que he leído podéis seguirme en mi Goodreads, que lo tenéis en la cajita de descripción. También tenéis el link a mi Instagram por si os apetece seguirme ahí, que estoy haciendo contenido diario. Y vamos a pasar directamente a hablar de estos 5 libros de los que creo importante hablar con vosotras, ¿vale? Estas 5 novelas que a mí personalmente me han gustado y me han entretenido y me han enseñado cosas. Bien, vamos a empezar por el primer libro que terminé en enero. Es un libro que había empezado en diciembre y es La ciudad justa de Jo Walton. Este libro está publicado en España por Duermevela, la editorial de Almudena, Margarita Justiernos y su hermana Rebeca. Y yo a este libro le he puesto 3,5 estrellas. La traducción es de Blanca Rodríguez y tiene 464 páginas, siendo el libro más largo de los que han publicado hasta ahora las chicas de Duermevela. Para mí lo mejor de este libro es precisamente el punto de partida, ese punto de partida que Jo Walton se saca de la manga porque me parece que tiene una cabeza súper original y con unas ideas loquísimas, en las que básicamente nosotros aquí nos encontramos con que Atenea, sí, la diosa Atenea, decide crear la República de Platón. Pues yo creo que se aburre un poco, también te digo, ella no tiene nada que hacer y dice, pues bueno, venga, vamos a poner esto a ver qué pasa. Ella coge a diferentes personas de diferentes épocas y diferentes lugares del mundo que en algún momento han mostrado interés o pedido a la propia diosa Atenea la posibilidad de que esto existiera, y a su vez pues cogen a unos niños de una manera un poco regulinchi a mi modo de ver para criarlos y que sean las primeras generaciones de La ciudad justa. Es un libro con muchísimos personajes, pero los personajes más importantes son Atenea, Apolo, y aparte de Atenea y Apolo tenemos a Simea, que es una niña de estas que han encontrado en casas de esclavos, etcétera, etcétera, y a María, una mujer, una chica de la época victoriana, que pasa a ser como una de las profesoras, una de estas adultas que vive en la ciudad justa, ¿no? Para mí los personajes más interesantes han sido precisamente Simea y María, incluso María más que Simea, y me ha parecido que es una novela que plantea más preguntas de las que responde. Me parece que es una novela muy interesante si te gusta la filosofía, es una novela muy interesante si te gustan esas cosas. Entiendo perfectamente por qué el libro ha funcionado tan bien, por qué a la gente le está gustando tanto. Además creo que es un libro que mezcla perfectamente unas ideas muy profundas con una manera de escribir súper fácil de seguir. Una de las cosas que más me gusta precisamente es que Jo Walton no se enrolla y no se va por los cerros de Úbeda y no se pone excesivamente filosófica. Incluso cuando se pone filosófica es un libro muy fácil de seguir. Ese final a mí me dejó un poco frío, aunque entiendo cómo funciona y creo que hay una segunda parte que esperemos que puedan sacar. Es verdad que me ha parecido un poco precipitado y yo esperaba un poquito más en ese final. La siguiente novela de la que os voy a hablar es totalmente distinta y es La artista de Ena, de Alka Yossi. Esta es una novela histórica situada en Jaipur en los años 50, ¿sí? Y es una novela que a mí, con el tiempo, desde que terminé hasta ahora, la recuerdo con más cariño. Yo, si no me equivoco, le puse 3 estrellas, 3,5, estuve ahí. Porque sí que creo que es para ser una novela histórica, es una novela bastante simple. Nosotros aquí seguimos a una mujer que se llama Lakshmi, los nombres y yo no los llevamos muy bien, por si lo sabíais. Lakshmi es una mujer que ha decidido huir de un matrimonio que no le hace feliz, de una situación bastante difícil, y acaba en Jaipur trabajando como tatuadora de henna. Ya está. O sea, es un dibujante de henna, artista de henna, en personas, en mujeres de clase alta, con muchísimo dinero, y ella pasa un poco a entrar dentro de ese círculo sin ser de ese círculo porque ya no es una mujer rica. Su vida cambia cuando de repente aparece su exmarido, o su marido más bien, con una chica que dice ser su hermana pequeña. Y a partir de ahí nosotros nos encontramos con una historia con muchas intrigas, con una historia con secretos ocultos, etcétera, etcétera, pero siempre desde un punto de vista bastante tranquilo y bastante simple. Es una novela histórica cortita, tiene 385 páginas, que para una novela histórica es poco. En España, por cierto, la edita Uma Eva, que no sé si lo he dicho, y está traducida
por Ana Belén Fletes. Es un libro que entró dentro del club de lectura de Reese Witherspoon y esas son las razones por las que yo me decidí a leerlo. Está muy bien narrada, está muy bien escrita, el personaje principal es maravilloso, Lakshmi, su hermana también me gusta mucho. Me parece que muchos personajes secundarios se quedan en bocetos y eso es el problema que yo he tenido con este libro, sobre todo. Sigue siendo un libro que me ha entretenido muchísimo, que me ha gustado muchísimo, que lo he disfrutado muchísimo, pero bueno, creo que es importante comentar que hay ciertas cosas que no me terminaban de convencer y en este caso eran los personajes. Para mí es una novela súper fácil de leer, te la lees en un par de tardes, es muy entretenida. Hay una segunda parte que yo tengo muchas ganas de leer, no sé si Maeva la acabará trayendo a España, pero si no, yo seguramente la acabaré leyendo en inglés. Esta segunda parte está centrada, si no me equivoco, en la hermana de Lakshmi, que es un personaje súper interesante y de verdad que yo os recomiendo muchísimo si os apetece un libro tranquilo, con una historia bonita para disfrutar en cualquier momento. Antes de ponerme a hablar del libro que elegimos las señoras en Patreon este mes, quiero hablaros de dos novelas de juvenil que a mí me han fascinado. Quería hablaros de Cómo no enamorarse de Miriam M. Lejardi. De este libro he hablado en mis redes sociales un montón porque mientras lo estaba leyendo lo disfruté tanto que me apetecía comentarlo. Es una novela new adult con protagonistas ya en la universidad y que, pues bueno, es muy erótico festivo. Yo empiezo ya diciendo eso. Tiene muchas escenas de sexo, pero es una manera de contar el sexo bastante interesante. A mí me parece que están horny todo el rato en este libro. Es obvio que están horny todo el rato. Ellos en este libro solo se quiere folleteo y enamorarse y es lo normal en personas de 20 años. También te digo, yo ahora ya tengo una edad en la que, bueno, pues igual hay otras cosas que para mí son prioridad. Pero este libro me ha gustado mucho porque me ha parecido muy realista a la hora de explicar los sentimientos románticos, los sentimientos sexuales, la eroticidad, etcétera, etcétera. Y han sido muy realistas. Las escenas de sexo en este libro son muy realistas. Antes de ponerme a hablar de lo que me ha parecido, os voy a decir de qué va. Básicamente tenemos a Nora, si no me equivoco, que eso es su nombre, que un día llega a casa, se mete a la habitación de su madre a pedirle algo, a cogerle algo, y se encuentra a su madre en una postura comprometida, básicamente con su mejor amiga. O sea, con la mejor amiga de la madre, que da la cosa de que es la vecina, ¿vale? La vecina es la madre del chico con el que ella perdió la virginidad. Y bueno, pues things happen y acaban viviendo los cuatro juntos porque las dos mujeres deciden que quieren llevar su relación amorosa al siguiente paso y entonces la madre de una y la madre de otro deciden vivir juntos y los dos chavales tienen que vivir juntos y pues bueno, las cosas que pasan. Quiero decir varias cosas. Uno, el libro está muy bien escrito, de una manera súper actual, de una manera como muy de ahora mismo, de cómo se habla hoy en día, sin perder la esencia de ser un libro, o sea, de estar escrito como un libro. Otra cosa que me gusta mucho es que habla de temas que, aunque tú piensas que es un libro muy mamarracho, son temas que están muy bien contados y muy bien hilados dentro de este libro que se supone que es mamarracho. Tienes, por un lado, habla del aromanticismo, uno de los personajes es aromántico, asexual. También habla de cómo muchas veces creemos que tenemos que seguir los pasos que nuestros padres han marcado para nosotros y cómo nos enfrentamos a ese momento en el que nos damos cuenta de que estábamos equivocados, ¿no? Y aparte de todo eso, es un libro muy divertido. Lo que os decía, las escenas sexuales y las escenas románticas son muy realistas. Tenemos una protagonista que es muy pava. Es muy tonta, o sea, se da contra la pared 10.000 veces porque es tonta, pero tú la estás leyendo y estás pensando, ay, pobrecita mía, que lerda es, te quiero dar una patada en la boca por tonta, pero te sientes identificada también, las cosas como son. Y luego en cuanto a las escenas de sexo, es muy importante para mí que sean realistas. Y eso es lo que yo me he encontrado en este libro. Son escenas de sexo realistas en las que, pues mira, estás en triqui triqui y te clavan un codo, pues te clavan un codo. Y te echas unas risas y preguntas y hablas. No son esas escenas eróticas que parecen todas como sacadas del porno. Básicamente, son realistas. Y a mí eso me ha gustado mucho. No os he dicho, pero este libro está publicado por La Galera y tiene 400 páginas que también te digo se leen en un día. Yo este libro me lo leí en día y medio. Y el otro libro juvenil del que os quiero hablar es una fantasía juvenil, se llama Legendborn, está escrito por Tracy Dion y os lo voy a poner en algún lado porque lo he leído de la biblioteca en digital. Este libro va a salir en castellano, si no me equivoco, con el nombre Leyenda, con la editorial Wonderbooks, eso es lo que yo tengo entendido. Si me equivoco, pues os habré puesto aquí una nota de que me equivoco. Esta novela lo que hace es mezclar la leyenda artúrica
con la Black Girl Magic, con esa magia de chica joven, negra, etcétera, etcétera, y con el Dark Academia. Es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho, me lo he leído como con muchas ganas, aunque es verdad que a la mitad del libro hay como un poco de bajón. Como hay una suerte de pruebas un poco a los Juegos del Hambre, que a mí personalmente pues me aburrían, pero es un gusto personal propio. Entonces nosotros seguimos a una mujer, a una chica joven que se llama Bri, que tiene 16 años, que entra dentro de un programa especial en la universidad para gente menor de edad, y entonces ella empieza en la universidad poco antes. Acaba de perder a su madre, está pasando un momento muy duro y decide, pues bueno, que en la universidad se le va a ir un poco la pinza al principio. Está en una fiesta, pasan cosas, ve demonios, se queda flipada, de repente ve magos que le intentan quitar la memoria, pero ella consigue no quedarse sin memoria y, pues chica, ella acaba metida de lleno en esta suerte de hermandad artúrica que en realidad son descendientes del rey Arturo y los hombres de la mesa redonda. El libro es un libro súper entretenido, súper guay. Me encanta porque además te habla desde el punto de vista de una mujer negra. O sea, te habla de lo que es ser una mujer negra en Estados Unidos, en una universidad mayoritariamente blanca, en un estado del sur. Es muy interesante eso, metido perfectamente bien dentro de la historia tan fantasiosa de la novela. Es una primera parte, creo que la segunda parte sale en inglés dentro de unos meses y yo tengo muchísimas ganas de leerlo. Este libro me vino recomendado por Carrie Cakes, una de mis youtubers favoritas ever, que me veo todos los vídeos que saca, aunque hable de libros que yo no me he leído, y la verdad es que me ha gustado mucho. Le puse 4 estrellas sobre 5. Es verdad que esa estrella desapareció un poco cuando en la mitad del libro tú tienes ese momento, los Juegos del Hambre, que a mí me aburrió un poco, pero está muy bien. Hay un triángulo amoroso como en todas estas libros. Es una novela juvenil americana muy típica en muchas cosas, pero que vale muchísimo la pena, y yo personalmente os la recomiendo muchísimo. Y el último libro del que os quiero hablar es un libro al que le he puesto 5 estrellas, un libro que me ha encantado y que es el libro que hemos leído en mi Patreon para enero, y eso estoy hablando de Nosotras que nos queremos tanto, de la escritora chilena Marcela Serrano. Yo no había leído nada de Marcela Serrano, conocía este libro porque en los años 90 fue muy conocido y además me parece que es un libro muy noventero y tenía muchísimas ganas de probar literatura latinoamericana. Ya sabemos que es uno de esos temas recurrentes en este canal, el que de vez en cuando me soléis preguntar por mi opinión sobre la literatura latinoamericana, y yo siempre os digo pues que tengo un poco de problema en ese aspecto porque es verdad que no he leído demasiada. He leído los clásicos típicos y la verdad García Márquez y los otros, y a mí me aburren un poco. Entonces tenía ganas de probar con autoras que igual en otro momento yo no hubiera probado, o que si las hubiera probado en su momento, pues ya sabéis. Marcela Serrano me llamó mucho la atención. Teníamos para elegir entre Marcela Serrano e Isabel Allende, y yo creo que porque Isabel Allende es más conocida, Isabel Allende seguramente muchas de ellas lo leyeron, decidieron que podíamos empezar por Marcela Serrano. Nosotras que nos queremos tanto es un libro que se publicó en el año 91, es un libro que se centra sobre todo entre los años 70 y 90, que nos habla de 4 mujeres que están muy marcadas por el telón político tan cambiante que ha habido en Chile en esos años, ¿no? Tenemos una dictadura, tenemos un cambio socialista, etcétera, etcétera. Es algo que a mí me ha parecido muy interesante porque es algo que yo no conocía. Básicamente lo primero que encuentras es estas 4 mujeres que durante mucho tiempo trabajaron juntas y que ahora, en el punto en que van a cambiar de trabajo, van a cambiar, en el que toda la situación está cambiando, ellas deciden irse a pasar unos días a una casa lejos, pues de vacaciones, y las 4 contarse sus historias. Es verdad que yo al principio pensaba que íbamos a verlas más en el presente, pero es todo el rato pasando al pasado y conociendo qué les ha ocurrido. La voz narradora tampoco te cuenta mucho de su historia, se centra más en la historia de las otras 3, y tenemos a 4 mujeres maravillosas y muy diferentes y con historias muy interesantes. Una de las cosas que más me gusta del libro es precisamente esa manera que tiene de intercalar las historias. Es un libro que es un poco lioso. Ha habido gente que ha tenido que empezarlo de cero 2 veces, o que ha tenido que retomarlo en un momento dado, porque a veces parece que te está contando una historia y que se va entremezclando y que no sabes de qué mujer te está hablando y crees que es otra. Yo creo que eso está hecho a posta. Yo creo que esa manera de moverse como si fuera una serpiente a lo largo de la historia es un poco la manera que tiene la autora de contarte la historia de la mujer en Chile, ¿no? La historia de las mujeres en esa época en Chile. Y a mí me ha parecido eso muy interesante. Es verdad que
Todas las mujeres están en una posición bastante privilegiada. Eso es algo de lo que yo tampoco me di mucha cuenta hasta que Vero, una de las señoras, lo comentó. Y tiene razón en que pues lo vemos siempre desde el punto de vista de mujeres bastante privilegiadas, pero no deja de ser interesante. Y además a mí me parece que, como os decía antes, es una novela muy de los 90, en el sentido que esa manera de contar historia de 4 mujeres intercalándolas y cambiando, y capítulos muy largos para unas y muy cortas para otras y luego otro muy largo, etcétera, etcétera, me recuerda a diferentes autoras de la época, entre ellas pues una a la que ya no nombro nunca porque la odio, porque Bina Terf is Bad, pero vamos, que es una novela preciosa, súper bonita, súper bien escrita. En los primeros capítulos hay unos párrafos explicando y describiendo la casa donde van a estar, que a mí se me saltaban las lágrimas de lo bonito que era. He leído 800.000 veces cómo describen la cocina y es una bobada, pero a mí me encantó. Y yo, si no habéis leído a Marcela Serrano, os la recomiendo muchísimo. Se aprende un montón sin parecer que estés aprendiendo y para mí es la mejor lectura del mes. Ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os hayan interesado alguna de estas lecturas. Contestadme en comentarios cuál ha sido vuestra lectura favorita del mes y os recuerdo que si queréis ver las demás lecturas que hice a lo largo del mes de enero, lo tenéis en Goodreads y también seguramente habrá algo en Instagram. Así que nada, os mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao! Que no os he dicho que os suscribáis, pero suscribíos y dadle a me gusta.